Voy a presentar a la maestra Isaura Escalante. Ella es licenciada en Biología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Abordó la línea de ficología, realizando listados ficoflorísticos, fenología y ecología de algas marinas en las costas de Guerrero. Es maestra en ciencias por el posgrado de edafología en el Colegio de Posgraduados. Tiene especialidad en cianobacterias presentes en agroecosistemas. Es profesora de asignatura en la carrera de biología en la FE Zaragoza UNAM. Disculpen por el grito. Y es profesora investigadora de tiempo completo en la preparatoria agrícola. Entonces, bueno, los dejo con la maestra Isaura. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Tula. Pues bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Disculpen que no abra la cámara, ya que, bueno, como todos sabemos, minimiza la calidad de la red, entonces para pues no tener problemas, al menos ahorita en la exposición, no la abro ya posterior. Muy bien. Pues es un gusto para mí poder compartir con ustedes, compañeros maestros y alumnos de preparatoria en la Universidad de Chapingo, un tema que, pues bueno, desde sus inicios en mi formación como bióloga, pues me ha fascinado, me gusta mucho descubrir que existe algo muy bien ordenado, con estructuras un tanto complejas, y que tienen procesos metabólicos tan importantes como fue cambiar la atmósfera primitiva de una reductora a una oxigénica, pues bueno, ante la visión de un biólogo, pues es de mucho interés, ¿no? Porque si bien es cierto, las algas, tanto procariotas como eucariotas, son sencillas en su estructura, pues son complejas en su comportamiento. Entonces, es eso lo que me ha llevado a, pues, no soltar esta línea de estudio y pues tratar de entender un poco más. Básicamente, yo me he dedicado al estudio son como son, y obviamente en cuestiones ecológicas, qué es lo que están haciendo, cómo interactúan, con quiénes interactúan, qué están haciendo ahí. Entonces, pues bueno, les voy a platicar realmente, es breve lo que voy a compartir con ustedes. Sin embargo, al igual que otros profesores que han tenido la oportunidad de participar acá, y si en algún momento pues gustan profundizar más en el tema, pues estoy totalmente a la orden, ¿sale? Muy bien, pues el título que yo le di a la plática del día de hoy, pues se llama Cianoprocariotas y algas eucariotas en la agricultura. Evidentemente el hecho de enfocarlas a la agricultura es porque la línea en formación de ustedes, alumnos en preparatoria, pues está justamente en ese sentido. Y pues es necesario, o más bien considero que es de mucha importancia e interés que entre más sepan qué es lo que les rodea, pues evidentemente van a tener satisfacciones en conocimiento y trabajo posterior, ¿no? Bueno, ya no se quiere cambiar. Ya. Muy bien. Vamos a empezar con una breve introducción, pues tratando de indicar qué son las algas y qué rama o qué disciplina dentro de la biología, particularmente de la botánica, las estudia. Pues partimos del hecho de que existe algo que se llama ficología, que en sus raíces tanto como latinas, pues justamente significa el estudio de las algas, ¿no? También la podemos encontrar como algología, y pues ahí en sus raíces latinas, algún justo indica eso, es el estudio de las algas. Pero tenemos que entender que es una alga. Quizá la mayoría de nosotros, lo hemos escuchado, generalmente lo relacionamos con las plantas,
que de hecho, cuando generalmente vamos al mar, nos dicen, sí, miren, las plantas marinas, y señalamos justamente a las algas. Hay una gran diferencia, pese a que por cuestiones de clasificación, algunos grupos algales los han metido en el reino plante. Sin embargo, estructuralmente son cosas distintas. Entonces, ¿qué es una alga? Una alga es un ser al que le podemos dar el nombre también de talofito, ¿sí? Entonces, un alga es un ser taloso. ¿Qué es un talo? Un talo es aquella estructura que carece de tejidos. Por lo tanto, al no tener tejidos, pues evidentemente no genera como tal órganos. Y pues todos los que estamos aquí presentes sabemos perfecto que una planta tiene órganos, tiene raíces, tiene tallos, tiene hojas, desarrolla obviamente flores, frutos, y esos son órganos. Las algas no tienen de tejido. Si bien es cierto, hay algas que pareciera que tienen estas tallos, raíces, hojas, pero de manera interna no forman tejidos. Entonces, un alga es un talo, por lo tanto, carece de tejidos, carece de órganos. Por eso hace rato yo mencionaba, son muy sencillos en su estructura. Y aparte, podemos mencionar que las algas, pese a su sencillez, son de suma importancia porque son productores primarios. ¿Qué es esto de productores primarios? Pues hacen procesos fotosintéticos en los cuales como subproducto se libera el oxígeno y genera moléculas altamente energéticas, como los ATPs y las NADPHs, que en su momento en el proceso metabólico de la fotosíntesis intervienen o estimulan para la fijación del dióxido de carbono. De manera muy resumida, ¿qué obtenemos con base en la fijación del dióxido de carbono? La generación de carbohidratos, particularmente polisacáridos, como lo es el almidón, que es un polisacárido de reserva en las plantas y que evidentemente, pues, y sus variantes hacen función de un alimento, tanto para las plantas como, bueno, para las plantas, las algas, y obviamente para los seres que somos del tipo heterótrofo. Entonces, esa es su gran peculiaridad de las algas, el hacer procesos de fotosíntesis, por eso son productores primarios. Entonces, vuelvo al comentario, dentro de su sencillez, son seres vivos que hacen procesos metabólicos complejos, al igual que las plantas. Sin embargo, aterrizo de nuevo, no son plantas, porque no tienen tejidos, no tienen órganos. Ok, entonces, bueno, hasta ahí momentáneamente me voy a quedar con el concepto de alga y voy a comentar lo siguiente. Estos seres vivos algales pueden ser de dos tipos, como bien lo indica el título, procariotas y eucariotas. Entonces, podemos encontrar algas que son muy parecidas a las bacterias que comúnmente conocemos y que de hecho también ya hubo una plática acerca de las bacterias. Y podemos encontrar algas que tienen células eucariotas, como por ejemplo las plantas, ¿no? Pueden agruparse en varias células para formar un individuo o, en su defecto, como lo vemos en la imagen de acá abajo, la primerita, puede ser una sola célula la que genera un individuo. Y esta celulita, al menos aquí, Crococcus, esta célula esférica ya es un individuo y tiene toda la capacidad que algún otro ser pluricelular como Limbia, que tenemos aquí en la imagen de en medio del centro, que está conformada por muchas células. Bueno, tiene la misma capacidad esta celulita que el conjunto de todas estas células que conforman a un individuo. A eso le vamos a llamar unicelular o pluricelulares.
Esto es muy importante porque al final de cuentas, ante los ojos de muchas personas o de muchos investigadores, justo por estas características, como que minimizan el potencial que tienen estos seres vivos, ¿sí? Por esa razón lo menciono. Entonces, las algas pueden ser procariotas, parecidas a las bacterias, pueden ser eucariotas, parecidas a las plantas, ¿sale? Son productores primarios y dentro de esa característica de productores primarios que ya explicamos de por qué son, pues vamos a sumar la característica de que presentan diferentes tipos de clorofilas. Clorofila A, clorofila B, clorofila C y D. Y esta es en respuesta a que se tienen una un y por esa razón, al adaptarse, pues generan diferentes tipos de clorofilas. Las algas, generalmente cuando nos hablan de algas, y ya pues tenemos un conocimiento más cercano, inmediatamente nuestra mente viaja al mar, al agua. Tienden a tener un porcentaje amplio de presencia en hábitats acuáticos, llámese mares, agua salada, o llámese en hábitats acuáticos continentales, que generalmente decimos agua dulce, ¿no? Habita en ríos, en lagos, en charcas. Pero aparte de habitar en lugares con agua, también puede habitarse y adaptarse perfectamente a lugares que son ricos en humedad o, en su defecto, que a lo mejor están carentes de esta humedad. Sin embargo, están presentes. Esto es, pueden vivir sobre rocas, pueden vivir sobre cortezas de árboles, pueden estar a nivel de suelo formando biocostras, pueden estar en el aire, en estructuras de reproducción, entonces es muy variado sus hábitats. Es otra característica más que las hace atractivas a la investigación, ¿no? Muy bien, aquí abajo pues vamos a indicar que hay diferentes algas del tipo procariota con niveles de organización, como ya lo decía hace ratito, unicelulares. Una sola célula puede conformar a un individuo. Muchas células en conjunto pueden conformar filamentos, como es en el caso del género Nostoc, o en el género Limbia, que son filamentos y las células son rectangulares, aquí son ovaladas, o en su defecto pueden formar filamentos con ramas falsas, como en el caso de Pseudoformidium, que es el género, y todas estas que son 4, que ejemplifiqué, son microscópicas, ¿sale? ¿Qué otro atractivo tienen las algas procariotas? Porque estas 4 géneros que estoy representando aquí son procariotas. Tienen células especializadas y eso todavía una estrellita más. ¿Por qué? La presencia de estas células especializadas le permiten a las cianobacterias, cianoprocariotas, como las podemos llamar de cualquier manera, es lo mismo, hacen funciones metabólicas para fijar el nitrógeno molecular. Y ustedes sabrán, ya que están de la atmósfera, estas algas procariotas tienen éxito para fijar nitrógeno molecular. Gracias a la presencia justo de esta célula, quizá esté muy pequeña la imagen, se llama heterocito. Y el heterocito se encarga de manera interna de fijar nitrógeno molecular. Con base en trabajos ya realizados, se sabe que fijan un porcentaje de las eubacterias que están a nivel de suelo relacionadas con raíces, por ejemplo, de
frijoles, ¿no? Del grupo de dejar un mayor porcentaje. Y en consorcios, que es lo que se ha estado haciendo, pues bueno, fijan un poco más, ¿no? Ese es el atractivo. Aparte, como ya lo dijimos nuevamente, pues son productoras de oxígeno, porque en estas células de aquí, que se llaman células vegetativas, hacen procesos de fotosíntesis. Entonces, mientras hacen fotosíntesis, hay otras células que fijan nitrógeno. Entonces, estas son las algas procariotas y estas son sus características. Por otra parte, pues mencionamos que están también las algas del tipo eucariota, ¿sí? Con células más complejas, porque ya hablamos de que tienen organelos, tienen otras funciones relativamente más complejas, ¿no? Entonces, aquí hablamos de 3 grupos generalmente, que son los que representan a las algas eucariotas, que son las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas. Hay más grupos de algas eucariotas, pero por esta dinámica, pues solamente voy a mencionar a estas 3, ¿no? Y aparte de que son de las que se han usado mucho más en el aspecto agrícola, ¿no? Entonces, las algas eucariotas generalmente, al igual que las procariotas pequeñitas, que no son visibles a mano, que tengamos que poner bajo un microscopio óptico y entonces ya las visualizamos, ¿no? Pero la mayoría de las algas eucariotas son, la tendencia en porcentaje es que sean marinas. Cabe mencionar que también hay continentales, podemos encontrar, pero por ejemplo en el caso de las pardas solamente se tienen registrado 5 géneros y en el caso de las rojas son 8 géneros los que se tienen registrados para cuerpos de aguas continentales. En el caso de las verdes, esas sí no. Esas realmente también en aguas continentales, en suelos, sobre animales. De hecho, hay osos polares que tienen algas verdes microscópicas entre el pelaje. Los osos perezosos también llegan a tener entre su pelaje algas microscópicas. No se limitan, tienen una gran diversidad tanto en ambientes continentales como en ambientes marinos, tanto microscópicos como macroscópicos, como las estamos observando acá. Las imágenes que aquí yo representé, pues es el género Ulva, conocida como lechuguilla de mar, porque se parece a las hojas de la lechuga que nosotros consumimos en la comida. El género Sargassum lo puse con toda intención porque, bueno, hace no muchos años, pues fue como que muy de moda mencionar el sargazo, ¿no? Porque habían generado poblaciones muy grandes sobre las playas de nuestro litoral hacia el Atlántico, y pues bueno, se conoce en la actualidad mucho, se habla mucho del género Sargassum. Y en el caso de Gracilaria, que es una alga roja, pues bueno, son de los géneros que se explotan con mayor frecuencia para diversos usos a los cuales ahorita nos vamos a referir. Pues bueno, esos son las algas procariotas y son las algas eucariotas. Retomando su importancia, pues evidentemente yo quiero destacar en primer lugar la importancia biológica evolutiva que tienen estos seres vivos, ¿no? De entrada, pues todas las algas verdes dentro del grupo de las clorofitas, que son las algas verdes de manera común, pues se tienen los hipotéticos fuertes de que son el ancestro de las plantas superiores que generalmente se estudian acá en Chapingo, ¿no? Tanto las gimnospermas como las angiospermas. Entonces, este es los antecesores. A partir de este grupo de algas verdes, ¡fum!, el impacto total a la evolución a estos grandes grupos, ¿no? Particularmente se tienen 2 géneros que son los hipotéticos fuertes, que es el género Cala y Coloquete. Me atrevo a mencionarlo en esta plática porque al final de cuentas los chicos que están presentes pues van a llevar asignaturas como Biología 2 en donde justamente también van a revisar estas cosas. Entonces así como que un pequeño adelantito, ¿no? En cuestiones de su reproducción, pues
por ejemplo, de las algas rojas, va totalmente dirigido a la reproducción que actualmente tienen las plantas superiores, ¿no? Y pues bueno, ya tocando a la importancia que nos trae también a esta plática por la importancia agronómica, ¿no? ¿Qué pasa con esta importancia agronómica? Pues bueno, desde el siglo pasado han hecho estudios, se han hecho ensayos, quizá obviamente ensayo y error, de aplicar este recurso natural a los agroecosistemas. Ya yo lo había dicho hace ratito, las algas verdes particularmente las han utilizado como si hay algún tipo de contaminante en especial, particularmente metales pesados, ¿no? Entonces, hasta en la actualidad siguen teniendo esta función de aplicarlas, saber qué están pasando. Es más, hay algunos estudios que inoculan cierto tipo de algas verdes para saber qué tipo de hidrocarburos y entonces, con el paso del tiempo, ir limpiando estos suelos contaminados. Pues obviamente como biofertilizantes aplicados a diferentes, actualmente ya varios cultivos, ya lo dijimos, como remediadores del suelo ante presencia de metales pesados y en algunos casos como inhibidores de plagas, ¿no? Particularmente voy a mencionar otro grupo de algas que no he mencionado, las diatomeas, justo se aplican como inhibidores de plagas en animales, ¿sale? Muy bien. Siguiendo en la misma línea, pues tenemos aquí algunas imágenes de cianoprocariotas, de algas procariotas, que pues bueno, en lo particular, pues yo he leído de estos géneros, de los estudios que se han hecho con estos géneros, y en el caso del género Nostoc, esta es una colonia del género Nostoc, que al microscopio óptico, pues nosotros vemos filamentitos como estos, ¿no? Este no es Nostoc, pero algo parecido. Esto es una colonia que podemos encontrar en suelos cuando están muy húmedos, y estas son las formaciones de algas procariotas. Generalmente suelen usarse como biofertilizantes, les decía hace ratito, para fijar o porque más bien fijan nitrógeno molecular y entonces ayudan a establecer a las plántulas y a la planta como tal de algunos géneros de importancia económica, como por ejemplo el arroz, ¿no? Por otro lado, este género tiene también interés actualmente en la industria farmacéutica, en la industria médica, porque han logrado extraer, aislar una cepa que ayuda a minimizar los efectos de la enfermedad esta del Alzheimer, y la están usando en diferentes pacientes y han notado una sensible reacción positiva para no tener tantos efectos de esta enfermedad, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos al género Arthrospira, que, bueno, en la actualidad, de manera taxonómica, su nombre correcto es Arthrospira, pero la conocemos comercialmente como espirulina. Y entonces muy seguramente dicen, sí, cierto, espirulina. En el caso de espirulina o Arthrospira, que es su nombre correcto, pues bueno, ha sido explotada de manera comercial como un suplemento alimenticio porque en ella han encontrado un porcentaje importante de proteínas que estabilizan, pues obviamente, la salud en los humanos, ¿no? Y en la actualidad ya hay algunas empresas, no muy lejanas acá a nosotros, en Querétaro, donde ya producen de manera comercial, bueno, nada más en Querétaro. Hablo de Querétaro porque conozco las empresas allá, en otras zonas también lo hacen, producen Arthrospira justamente para venderla como suplemento alimenticio, para generar bebidas refrescantes, para hacer alternativas de comida con base en esta alga procariota. Y finalmente hay un género que también, bueno, este género yo lo encontré en un estudio realizado en agroecosistemas de arrozal, donde plantan
arroces, o bueno, planta del arroz, y se ha registrado que Cylindrospermum, así es su nombre, Cylindrospermum, es uno de los géneros que tiene un porcentaje elevado en este tipo de agroecosistemas para fijar nitrógeno molecular. Y pues bueno, observamos justamente en la estructura de este filamento que tiene células especializadas que hace rato yo les comentaba, heterocitos, que es donde fija el nitrógeno, y esta célula grandota que observamos aquí, pues es una célula donde va almacenando justamente su material de reserva, que es almidón floridoficio, exclusivo de algas procariotas, que pues obviamente ayuda a mantener un equilibrio con respecto a los nutrientes de todas las células vegetativas que de ella se integran, ¿no? Muy bien. Esta es una imagen de una revisión que yo hice hace ya algunos años en un agroecosistema donde cultivan arroz y lo alternan con otros granos, pero particularmente fui siguiendo la fenología del cultivo del arroz, en donde, pues bueno, a nivel de suelo observamos justamente las manchas de algas procariotas, de cianobacterias, presentes en el suelo, y conforme iba pasando la fenología de esta planta, pues iban cambiando tanto tonalidades como el crecimiento de estas algas, ¿no? Crecen, estas son sus colonias. Y obviamente el aporte o los procesos metabólicos que van teniendo ellas, pues se ven reflejados en pues en actividades mejoradas con respecto al crecimiento de la planta, ¿no? Entonces vean acá abajo en el suelo, la intención de la fotografía pues fue justamente esa, exhibirlas que estaban ahí presentes en el suelo. Muy bien. Con respecto a las algas eucariotas, pues solamente estoy ejemplificando algunas porque hay muchos géneros que ya están siendo puestos en ensayos para ver qué tanto favorecen el desarrollo de las plantas en agroecosistemas. Y pues bueno, tenemos aquí algas macroscópicas marinas. En el caso de esta que estoy indicando con el cursor, es el género Laminaria, que ha sido muy explotado, por ejemplo, en España. Se tienen cultivos pues ya muy sólidos de esta alga para su posterior procesos, generar harinas, fragmentarlas y usarlas como estimulantes en el crecimiento de diversos cultivos de plantas. Tenemos aquí arriba, bueno, creo que está su a su derecha de ustedes, pero en el caso de las algas es el género Pórfira, es una alga roja, al igual que la Laminaria. Laminaria, sí. Pórfira es una alga roja y también es en extensiones del mar en España. Bueno, estoy mencionando España, pero Japón, China también tienen grandes áreas de cultivo, y aplicarla en diversos cultivos. Tenemos ahora por acá, en la parte central de la diapositiva, al género Sacarina. Sacarina es una alga parda. De hecho, la mayoría de los estudios que se han realizado para ver qué tan potenciales son las algas marinas como biofertilizantes radican básicamente en algas pardas. Y voy a hacer aquí una corrección. Laminaria es una alga parda. Dije hace ratito que es roja. Corrijo esa información. Tanto laminaria como sacarina son algas pardas. Y repito, en diversos estudios, pues se ha indicado de que son las algas marinas con mayor potencial como biofertilizantes para agroecosistemas. Y tenemos aquí el género Gracilaria, que esta sí es roja. Más bien en mi diseño me equivoqué, esta iba para acá y esta para acá,
por esa razón lo comenté de manera errónea, pero bueno, esta es Gracilaria, el género Gracilaria, es una alga roja y también en la actualidad son de las algas que están explotando más para hacer biofertilizantes. De manera particular, el Instituto Politécnico Nacional está haciendo en la actualidad ensayos para aplicar, por ejemplo, a cultivos de espinacas, hacer una mezcla de diferentes concentraciones para ver cómo se refleja en el crecimiento de las espinacas, ¿no? Del tomate también, del jitomate también. Entonces está siendo aplicada en diferentes cultivos. Y finalmente tenemos por acá, voy a mover esto, es el género Ulva. Esta es una alga verde que también han hecho algunos ensayos, solo que en el caso de las algas verdes, pues no son tan explotadas para cuestiones de la agricultura. Pero por ahí hay estudios también donde destacan la importancia de las algas verdes, particularmente el género Ulva, que es la lechuguilla de mar, la especie Lactuca, que sería esta especie aquí. Esta es una foto tomada en las costas de Veracruz, que la están también implementando para ver cuál es su potencial. Muy bien. De manera muy rápida, solo para comentar del por qué, bueno, algas, es porque, pues tratando de que sea un tanto ardua, pues nos damos cuenta que tanto para el mundial como para México, pues son las instituciones que en realidad se dedican al estudio de estos seres vivos. Esto sería a nivel mundial, donde Francia actualmente se destaca por la fabricación de biofertilizantes con base en algas marinas. España, por aquí no lo veo, pero España también está haciendo lo suyo. Y con respecto a México, pues bueno, tanto el Instituto Politécnico Nacional como la UNAM, pues son los que llevan de cierta forma la batuta en ese sentido. Pues bueno, esperaríamos que en algún momento aquí Chapingo pues destacara también en ese sentido, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad? Hace rato yo les decía que si bien es cierto, son seres vivos muy interesantes, tanto a la vista como en la cuestión biológica, evolutiva, pues evidentemente el hecho de conocer otras alternativas de estudio, compañeros maestros y alumnos, jóvenes alumnos, le permite al estudiante en agronomía tener otras posibilidades de estudio, ¿no? En la actualidad, ¿qué es lo que se está haciendo en la preparatoria de manera, bueno, y disculpen que lo diga de esta forma, pues están justamente tomando recolectas de diferentes lugares para determinarlas de forma taxonómica, saber quiénes están, como lo dije en un principio, quiénes están, cómo están, con quién están, qué están haciendo en ese lugar, cuánto tiempo permanecen, justo para entonces apoyar y crear y apoyar a diversas asignaturas dentro de la preparatoria para que los estudiantes o profesores de diferentes lugares dentro de la universidad pues tengan material disponible y conozcan más acerca de. En la actualidad, tanto de montadas en preparaciones temporales o en su defecto se están llevando a cabo procesos de recolecta y se hace todo un proceso de seca y montaje para generar estas colecciones. Esto, pues bueno, de manera un tanto, pues todavía no muy oficial. Formo parte de un proyecto que se está, pues dando a conocer, que es un laboratorio de investigación en sistemática de angiospermas y algas. Este laboratorio, pues bueno, de manera pues muy somera, se han estado haciendo cosas, aunque pues bueno, no tenemos un espacio de manera oficial, pero se ha estado trabajando. Y entonces, pues
bueno, se tienen ya colecciones, se tienen ejemplares de algas procariotas. Esto que ustedes ven aquí en la pantalla son especies que se han determinado ciertos años justamente en suelos con actividad agrícola, como por ejemplo, nada más voy a mencionar dos, en arrozales, ¿sí? En el estado de Morelos, se han tomado, y comenté hace rato, se ha seguido la fenología de esta planta y se han ido recolectando diversas muestras hacia el estado de Tlaxcala, en los límites aquí con el estado de México, en cultivos de avena. Se han encontrado diversas especies a nivel de suelo, involucradas obviamente también con la fenología de este cultivo, y estas pues serían las especies que se han encontrado. Independientemente a que tenga una actividad agrícola o no, pues bueno, también se han tomado muestras de algunos otros lugares pues, para hacer un comparativo, como bueno, hemos encontrado en suelos sin actividad agrícola y pues en cuerpos de agua. Y estas especies justamente son las que conforman las colecciones que he mencionado, que se han estado generando a lo largo de algunos años, y pues bueno, estas son algunas de las imágenes de las especies que hemos encontrado, como Nostoc parmeloides, Nostoc minutum, Gomontiela subtulosa y Nostoc muscorum, ¿no? Finalmente, pues bueno, se han generado, aquí están las colecciones en preparaciones temporales montadas en gelatina. Se ha estado generando una base de datos justo para que las personas puedan ir pues a revisar, a ver qué géneros hay, dónde se encuentran, cómo se encuentran, acompañado de sus fotografías, y con base en esto, pues está generando un catálogo de este tipo de algas procariotas, llamadas cianoprocariotas o también conocidas como cianobacterias, en este pues laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que se está intentando? Porque hasta el momento, pues bueno, ya sabemos la idea de estos 3 últimos años casi que hemos estado entre que sí, entre que no. Pues bueno, la idea es hacer de aquí a ser implementadas en la agronomía, saber que en realidad estamos trabajando con esas especies y no con otras, porque eso sería como que lo peor que pudiera suceder, ¿no? Que nos vendieran o que estuviéramos implementando o inoculando especies que ni al caso. Y entonces la importancia de la taxonomía justamente radica en eso, en saber que en realidad estamos incorporando algas que tienen un efecto positivo en los agroecosistemas. Pues obviamente, como ya lo dije hace rato, pues generar material para las asignaturas que así lo requieran, pues en este caso, pues Biología 2, que de manera muy directa impactan esas asignaturas, y yo estoy muy segura que en algunas otras asignaturas de especialidades, pues también serían atractivas. Y pues muy bien, eso sería lo que yo puedo compartirles hasta el momento de algas. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Agradezco mucho su atención. Buenas tardes a todos, muchachos. Buenas tardes, maestra Isaura. Muy bien, muy interesante, le agradecemos la plática. Y pues bueno, si tuvieran alguna pregunta a todos los participantes, les pedimos que al final les damos palabra. Cabe mencionar que este tema ha resultado de mucho interés entre los invitados que son nuestros alumnos y otros participantes que puedan estar aquí. Bueno, ha sido la plática
en donde más hemos tenido participación. Pues bueno, es un tema muy interesante. Yo quisiera hacerle una pregunta en lo que se animan a participar. Muy bien, maestro. En biología vegetal, en la materia de biología vegetal, hemos nosotros hablado desde el punto de vista evolutivo de las plantas y el origen de las plantas. Las relacionamos con las algas, ¿verdad? Con las algas verdes. De manera general, yo le dejo la pregunta abierta. ¿Qué nos puede decir sobre la relación que existe entre las plantas y las algas verdes, ya sea en su fisiología, en su morfología, el tiempo aproximado, lo que nos pueda comentar sobre ello? Sí, maestro Nahum. Bueno, hace ratito comentaba justamente que una de la importancia que tienen estos grupos, tanto las procariotas como las eucariotas, pero aterrizando en las eucariotas, en el grupo de las algas verdes, se tiene el hipotético fuerte, una propuesta con muchas bases, con mucho fundamento, de que son las algas verdes, de manera particular el género Cara y el género Coloquete, quienes dieron este gran paso a las plantas, primero, no vasculares, que son todos los musgos, las hepáticas, los antoceros, y posteriormente a los grupos, pues, más grandes, ¿no? Pasando por las plantas de helechos, fines de helechos, gimnospermas y angiospermas, ¿no? Pero de manera muy puntual yo destacaría, como ya lo mencionaba hace ratito, la reproducción. Hay grupos de algas verdes que tienen esta alternancia de fases. Presentan gametos, presentan esporas. Obviamente la presencia de los cloroplastos, donde ahí mismo se llevan a cabo los procesos metabólicos de la fotosíntesis y los productos que se generan. En el caso del género Cara, como alga verde, tiene ya los gametos separados con capas de células estériles que protegen a estos gametos, cosa que tienden a ocurrir en las plantas. La fecundación es de manera interna, cosa que también se da en las plantas. El resto del grupo de las algas, la fecundación no es interna, excepto en esta. Y fisiológicamente, bueno, ya mencioné la fotosíntesis, género Coloquete. Los hipotéticos o los fundamentos es que Coloquete, como que hay la tendencia a ser más el antecesor de las plantas por cuestiones fisiológicas, presencia de ciertos componentes que tiene el género Coloquete que se presentan allá en las plantas superiores. Es por esas razones, maestro. Y pues bueno, creo que la reproducción es un punto muy, muy importante, una fecundación interna. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, pues no hay participaciones. Me parece que... adelante, maestro Ricardo. Sí, bueno, por ahí se mencionó, profesora Isaura, una alga que me llamó la atención que se llama sacarina. Sí. Estaba leyendo por ahí un título de una noticia y decía que las algas tenían como una reserva de azúcar. De hecho, decían de glucosa, no recuerdo si era sacarosa o glucosa. Entonces, ahorita como que hice clic y bueno, no sé si sea posible, por ejemplo, que las algas produzcan sacarosa o glucosa como tal. Sí, maestro. De hecho, bueno, lo comenté hace ratito también, que uno de los subproductos del proceso fotosintético oxigénico que hacen tanto algas procariotas como eucariotas, los dos grupos los hacen,
es justamente posterior a la fijación del dióxido del carbono, material de reserva. Y ese material de reserva son polisacáridos. Obviamente, a partir de glucosas se generan polisacáridos y de hecho, el grupo de las algas, particularmente las eucariotas, presentan diversos tipos de material de reserva, o sea, diferentes tipos de polisacáridos, como el almidón verdadero, el almidón floridoficio, en el caso de las algas rojas, la laminaria, en el caso de las pardas, y entonces son justamente estos, maestro Ricardo, los polisacáridos que se generan con base en los procesos de fotosíntesis. Muy bien. Otra pregunta también, por ahí, por ejemplo, hay algunas propuestas de, no sé, querer colonizar Marte o querer colonizar la Luna. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que se tendrían que hacer es, por ejemplo, cambiar la atmósfera o cambiar la composición de los gases, por ejemplo, generar una atmósfera rica en oxígeno, que bueno, esto solo lo pueden hacer, bueno, lo pueden hacer las plantas. En el caso de estas algas, ¿qué tanto potencial tendrían, por ejemplo, para lograr eso? Pues fíjate que resulta una pregunta interesante y de hecho, pues bueno, en todo caso, las candidatas por el tipo de nivel de organización que presentan, pues serían las procariotas, porque de hecho, como bueno, ya los jóvenes aquí en agronomía les han hablado acerca de ello, aunque no han pasado por biología 2, en agronomía resaltan justamente la importancia de las cianobacterias como las que convirtieron esta atmósfera reductora a oxigénica. Han hecho, si no mal sé, ensayos con respecto a una eubacteria para ver qué tan resistente es allá bajo las condiciones que tienen este planeta. Y ya se ha mantenido, de hecho, creo que le titulan o le llaman justo una bacteria marciana, algo así, ¿no? Habría que ver, en efecto, qué tan resistente con base en las características de bacterias que tienen las cianoprocariotas para aguantar los factores ambientales que hay allá. Yo me atrevería a decir que son las cianobacterias las que en todo caso tendrían ese potencial. Habría que ver metabólicamente qué tan resistentes serían. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, muchachos, anímense. Mientras le voy a hacer otra, maestra. Sí. Me surgió la duda, recordando, en la última parte de su presentación, nos presentaba algunas imágenes de cianobacterias y hay, pues, organismos protistas de cianobacterias que se nota que están adjuntos uno al otro. Ajá. Entonces, bueno, en las imágenes pudiera llegar a confundir, ¿verdad? Que a pesar de que son microscópicas, porque se nota que son muestras microscópicas, esta unión celular ya se puede llamar organismo pluricelular o no. Bueno, para que nos ahonde sobre esto, que los mantiene unidas, porque forman estructuras coloniales, ¿verdad? Y la diferencia clara entre otro organismo, otra alga, en donde vemos cuerpos más grandes, ¿no? Del tamaño de una herbácea, y ahí claramente podemos notar que son pluricelulares. Ajá, bueno, estoy compartiendo de nuevo, maestro Naum. Sí, adelante. Yo supongo que te refieres a estas, que dices que las células están unidas, o a cuáles te refieres. ¿Sí, sí me escucho? Sí, allí está bien nuestra, por ejemplo, esa que está señalando. Ajá, que es Nostoc, ¿no? Fíjate que las algas procariotas, bueno, aquí no se ve a simple vista, ¿no? Pero quizá, bueno, mira aquí, Pseudoformidium
Esta estructura hialina que se aprecia en esta imagen se le conoce como vaina. Esta vaina es la que justamente permite que estas células se encuentren agrupadas, formando un filamento, valga la redundancia. Nostoc también tiene una vaina, solo que esta imagen pues no permite que se observe. ¿Qué es esta vaina? Son azúcares. La vaina está constituida de polisacáridos que le permiten como una consistencia gelatinosa y permite justamente la formación de estos filamentos. O en su defecto, los Crococcus, el género Crococcus, tiende a formar colonias y entonces aquí al menos las vemos como unidades solitarias. Sin embargo, bien pueden formar colonias y esas colonias también están inmersas en una gelatina. Son polisacáridos, maestro Naum. Son azúcares que están protegiendo, porque de hecho, de manera particular, las algas procariotas, como viven, bueno, estas son muestras de suelo, ¿no? Viven en suelos, obviamente esos suelos no siempre están húmedos. Llega un momento como esta temporada que hace mucho calor, se secan. ¿Qué es lo que sucede? Esta capa mucilaginosa que pues no se ve aquí, pero acá sí, justo las mantiene. Hace un microecosistema, dirían por ahí los ecólogos, un microclima para evitar la desecación. En algunos casos llegan a morir las células, pero justo para eso sirve esta celulota que está aquí, un acineto. El acineto es una como gran espora. Pues se pueden morir todas estas, se mueren, se desecan, adiós. Pero queda aquí su espora, de tal manera que cuando llegan nuevamente las condiciones favorables, vuelve a generar, obviamente, procesos mitóticos, todas estas células que generan de nuevo el filamento, al igual que estas de acá. Aquí no se observan ahorita los acinetos, pero aquí también los tiene, y en este caso pues quedan algunas células latentes para volver a generar todas las colonias, de igual forma aquí. Pero es un polisacárido, maestro Naum. Muy bien, muchas gracias, maestra. Sí. Y pues bueno, solamente para complementar y que bueno, si bien no se animan los alumnos a participar, vuelvo a recalcar, son temas que van a ver también más adelante, es como una probadita solamente de lo que van a ver más adelante. Yo insisto, el hecho de que nosotros, profesores investigadores, les demos a conocer otras alternativas a los jóvenes alumnos, pues eso les permite visualizar ¿qué más hay que podamos estudiar? Cabe mencionar que México apenas como que está abriendo los ojos a estos seres vivos. Hay otros países, por ejemplo, la India, países en África que llevan la batuta del estudio de las cianobacterias, pero es por la carencia económica en la mayoría de estos casos y entonces recurren a lo que tienen ahí, a lo natural, y por esa razón las han investigado y tienen éxito en aplicarlos como biofertilizantes. Yo me atrevería a decir que de finales del siglo pasado para acá, como que hay inquietud en ver qué más hay con respecto a estos seres vivos. Los franceses, los españoles, que son los que nos están bombardeando de estos productos a base de algas para biofertilizar, porque los jóvenes sabrán por experiencia o compañeros maestros que los suelos actualmente en México, la gran parte de ellos están siendo empobrecidos por agregar tantos fertilizantes químicos, inorgánicos, ¿no? Orgánicos, pero finalmente químicos, y los estamos empobreciendo lejos de rescatarlos. Una alternativa justamente son estos biofertilizantes a base de algas, ¿no? Y bueno, pues si bien es cierto, nos los están vendiendo otros países, pues ¿por qué no empezar a generar los propios, ¿no? Y pues hasta ahí nada más me voy a quedar. Muy bien, maestra, muchas gracias. Antes de despedirnos, les hacemos la invitación para una siguiente plática.
en donde estará a cargo del maestro Ricardo. Maestro Ricardo, ¿se nos puede recordar la fecha y el tema? Sí, la fecha será en 15 días, exactamente el 25 de este mes a las 6 de la tarde también, les estaremos enviando la invitación. Entonces, el tema que voy a abordar es digestión anaeróbica, ¿sí? Entonces, lo que es producción de metano y, bueno, un poco de lo que son biodigestores anaeróbicos. Entonces, pues, de antemano, les agradece por la participación que han tenido y esperamos que también puedan participar y puedan asistir, pues, la siguiente plática. Muy bien. Pues no me resta más que agradecer nuevamente, maestra, a nombre de la maestra Tula, que tuvo que ausentarse. Agradecemos la plática del día de hoy, muy interesante y seguramente, pues, para los alumnos, incluso para los mismos profesores, ¿no? Ahora reconocemos a este trabajo que se hace no solamente, vamos a decir, en nuestra universidad, ¿no? También reconocerlo a nivel nacional, porque como usted dice, los protistas, las algas, que están dentro de los protistas, son un grupo al cual le falta mucho estudio, ¿verdad? Todavía falta meter las manos para poder conocerlas mejor. Pues muchas gracias, maestra, nuevamente, y posteriormente le estaremos haciendo llegar su constancia, un pequeño reconocimiento. Y gracias también a todos los alumnos, profesores que se conectaron el día de hoy y nos escuchamos para la siguiente. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Buenas luego, maestra. tardes. Hasta luego a todos. Tengo la grabación. Gracias.